Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nos volvemos a encontrar en otra clase. Quiero que sigamos estudiando el capítulo 15 de Lucas. La semana pasada empezamos con la parábola de la oveja perdida. Es la primera de 3 parábolas que Jesús cuenta en la misma ocasión. También habíamos dicho que la parábola o las parábolas tienen 3 partes en las que las podemos dividir para entenderla mejor y para poder entender el mensaje que Jesús está queriendo dar. Habíamos dicho que tenemos la ocasión de la parábola, la narración de la historia y finalmente tenemos la lección espiritual. El capítulo 15 de Lucas comienza diciendo que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y el versículo 2 dice que los escribas y fariseos murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Para los fariseos esto era inaceptable. No podía ser que un hombre que pretendiera ser un maestro de Israel se juntara con este tipo de personas. Y esa era la ocasión que dio lugar a que Jesús cuente 3 parábolas. La primera había sido la parábola de la oveja perdida. La segunda parábola que Jesús cuenta, o la segunda historia, es la de la moneda perdida, que es la parábola que ustedes tuvieron que hacer el ejercicio, la actividad. Y la tercera parábola es la que vamos a ver hoy, que comúnmente se conoce como la parábola del hijo pródigo. Yo les propongo que vayamos leyendo versículo por versículo y vamos a tratar de entender qué es lo que Jesús les va a contar a los fariseos, a los escribas y a los que estaban escuchando ahí. Y también vamos a dividir esta parábola en 6 partes. En primer lugar vamos a ver la petición del hijo menor y la respuesta del padre. Comencemos entonces por el versículo 11. También dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Por cierto, esta no es una historia acerca del hijo, es una historia acerca de un hombre que tiene 2 hijos. Entonces vemos que hay 3 personajes, un padre y 2 hijos. Y el hijo menor le está pidiendo a su padre que le dé la parte de la herencia que le corresponde. Pero si nosotros estudiamos un poco el trasfondo, si estudiamos un poco cómo era la cultura de Israel en ese momento o en Medio Oriente, nosotros entendemos, y aún hoy sucede, que la herencia no se da a los hijos hasta que el padre muera. Y la herencia se da en primer lugar al hijo mayor, que se da la mayor parte de la herencia, y luego al hijo menor. Pero la herencia no se da en vida. Entonces lo que este hijo le está queriendo decir al padre: a mí no me interesás vos. A mí no me interesa que estés vivo, para mí es mejor que estés muerto. Yo quiero la parte que me corresponde. Yo quiero lo que es mío y lo quiero ahora. El hijo menor está viendo a su padre como un impedimento para poder hacer lo que él quiere con los bienes. Y vemos que ante esta petición que está fuera de lugar, el padre responde de una manera impensada también para los fariseos. Los fariseos hubieran pensado que este padre lo que tenía que hacer es retar a su hijo, darle un azote y negarle esa petición. Pero Jesús dice en esta historia que ese padre le repartió los bienes. Sigamos leyendo. Versículo 13. Dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada
y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y en segundo lugar, habíamos dicho que íbamos a dividir esta historia en 6 partes. La primera parte dijimos que es la petición del hijo menor y la respuesta del padre. En segundo lugar vemos la rebelión del hijo menor. Dice la historia, no muchos días después. Esto indica que este muchacho está actuando rápido. Él está motivado por malos deseos, él está motivado por la pasión, él quiere moverse lo más rápido que puede. Entonces dice el texto, juntándolo todo. ¿Qué significa esto, juntándolo todo? En el texto quiere dar a entender que él convirtió esa parte de la herencia en bienes que eran tierra, ganado, lo convirtió en efectivo. Y para convertirlo rápidamente en efectivo, lo que tiene en dinero en efectivo, en monedas que él pueda tener, lo que él tiene que hacer es vender barato. Y vemos la necedad de este muchacho, en que no solamente no quiere estar con su padre, desprecia a su padre, sino que también está despreciando la herencia. Es una herencia que ha venido pasando de generación en generación, y este muchacho en un momento apurado vende todo lo que le correspondía de una forma barata, por poco dinero. Y el texto dice que juntándolo todo se fue a una provincia apartada. Él se va a un país distante. Él lo único que quiere es alejarse lo más que pueda de la casa de su padre. Él no quiere rendir cuentas. Él quiere irse lejos de la vista de su padre. Él no quiere obedecer a su padre. Él no quiere que su padre le esté dando órdenes. Él quiere vivir lejos, donde pueda hacer lo que quiera. Y dice la Biblia que en ese lugar, allí lejos, él desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué quiere decir desperdició? Él gastó mal ese dinero. No invirtió ese dinero, sino que lo gastó en fiestas, gastó probablemente en ropas, en bebidas, en malas compañías. Viviendo perdidamente, dice el texto. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia. Hay algunas cosas que nosotros podemos saber leyendo la historia acerca del hambre en la historia antigua, en ese momento. Nos dice que la gente come basura, se come sus sandalias, llega a comer animales de la calle, inclusive llegan a comer a otras personas. Ahora no solo este muchacho gastó todo su dinero, no tiene dinero, sino que también en esa tierra hay hambre. Y dice el versículo 15 que él fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de esa tierra, seguramente para pedirle trabajo, para pedirle comida, y este hombre lo mandó a que cuidase cerdos. Qué actividad tan despreciable, tan inmunda para los judíos. Los judíos consideraban que los cerdos eran animales impuros. Dice el versículo 16 que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este muchacho ha llegado a una situación, ha llegado a una condición de lo más bajo que se podía imaginar. Jesús acá nos está mostrando el peor pecador que puede existir en la mente de los fariseos, que está en la peor condición que pudiera estar. Está como un mendigo, está con hambre entre los cerdos, está tratando de pelear con los cerdos para ver si puede sacarle un poco de comida. Pero vemos que acá la historia da un giro y llegamos al tercer punto de la historia, que es el arrepentimiento. Y dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre
tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Vemos que ahí el texto dice volviendo en sí. Este muchacho como que se le cae una venda de los ojos, como que se da cuenta de su condición y dice: ¿qué estoy haciendo acá? Y eso es el arrepentimiento, cuando una persona que ha estado en pecado se le abren los ojos, tiene una luz y dice: ¿qué estoy haciendo acá? Y este muchacho dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y vemos que los jornaleros en ese tiempo eran personas que trabajaban por el día, trabajaban día a día. Ellos, si no trabajaban un día, no tenían para comer. Pero el muchacho sabe que los jornaleros que trabajan en la casa de su papá, de su padre, son jornaleros que cobran bien porque su padre es generoso y su padre les paga bien. Y él dice: aún las personas que trabajan por el día, tienen abundancia, y yo acá estoy pereciendo de hambre. Y acá vemos el arrepentimiento de este hijo. Y yo me imagino, por lo que uno puede leer, que los fariseos acá en este momento están asombrados. Y dice: ¿cómo puede ser que este muchacho, después de todo lo que hizo, quiere volver a la casa de su padre? Pero en lo que sí estarían de acuerdo los fariseos es que ya no es digno de ser llamado hijo de ese padre. Y que lo más, en la mente de los fariseos, lo más lógico, ellos piensan, sería que este hijo venga y trabaje hasta que pueda restituir todo el dinero que malgastó, el dinero que era de su padre. Pero vemos, y lo que quiero hacer énfasis es que el hijo menor se da cuenta de su condición y se arrepiente y empieza el camino de regreso a la casa de su padre. Entonces llegamos al cuarto punto de esta historia, que es el punto de la reconciliación. El versículo 20 dice: y levantándose vino a su padre. Caminando con su ropa sucia por estar con los cerdos, oliendo a cerdo, fue de regreso hacia la aldea. Ahora, ¿qué podríamos esperar que hiciera el padre cuando llegara ahí? Bueno, los fariseos sabrían exactamente lo que el padre haría. Finalmente, ellos piensan: este padre tiene la oportunidad de restaurar su honra, de levantar en alto su nombre, y tiene la oportunidad de hacer lo que es correcto, lo que es justo, lo que es honorable, pensaban los fariseos. Lo que el padre debía hacer cuando llegaba el hijo es estar en su propiedad, estar en su casa, y cuando alguien le avise que el hijo había llegado a la ciudad, el padre debería contestar: bueno, lo voy a ver dentro de 4 días, lo voy a ver dentro de 4 días. Que se siente ahí, en un lugar, con su ropa sucia, apestosa, que la gente se burle de él, que la gente se ría de él, que sea avergonzado, y después de 4 días yo lo voy a ver, y que capaz que tal vez va a tener la posibilidad de postrarse ante mí, de besarme los pies, y después lo voy a castigar. Pero acá llegamos al cuarto punto de la historia, que es la reconciliación. Y dice el versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y dice el texto: y corrió. El padre está viendo a lo lejos que allá viene su hijo. Probablemente el padre cada día estaba mirando a ver si venía su hijo, si volvía ese hijo que se había ido. Y dice el texto que fue movido a misericordia y corrió. En los tiempos de Jesús, en el tiempo en que Jesús está contando esta historia, los hombres hacendados, los hombres importantes, los hombres ricos, no corrían. Los hombres mayores no corrían. Y lo que está haciendo este hombre mayor, al correr, él está
haciendo algo que es vergonzoso. Cualquiera que hubiera visto a ese padre corriendo por la aldea hubiera dicho, ¿qué es lo que está haciendo este hombre? Vemos que la respuesta que el padre de este muchacho está dando es contraria a todo lo que los fariseos podían pensar. No solamente no está dejando que su hijo reciba la vergüenza, sino que él mismo, en lugar de su hijo, está recibiendo la vergüenza. Y dice el texto que el padre llega donde está su hijo y lo abraza y se echa sobre su cuello y empieza a darle besos. Y en ese momento el hijo dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y en quinto lugar vemos el gozo del padre. Y el versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, el padre no le dejó que termine, no dejó que termine lo que el hijo tenía que decir. Y el padre dijo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre está dispuesto a perdonar a su hijo que viene arrepentido, y está dispuesto a darle todos los privilegios, las mejores cosas. Está dispuesto a tratarlo a ese muchacho que se portó tan mal como si nunca hubiera pasado nada. Que el hijo viene arrepentido y el padre, gozoso, manda a que lo restituyan al hijo en el lugar que tenía antes de haberse ido. Y además dice, traigan el becerro gordo. Ese becerro probablemente era un animal que estaba preparado, estaba siendo alimentado para una ocasión especial. Probablemente algunos dicen que puede ser para el casamiento del hijo mayor, que era una ocasión muy especial. Pero ahora el padre dice, maten ese becerro y hagamos una fiesta, comamos y comencemos a regocijarnos. Y si nosotros hacemos memoria y vemos que en la primera parábola también el hombre que recupera la oveja que se había perdido y la mujer en la segunda parábola que recupera la moneda que se le había perdido, llama a sus vecinos y hacen gozo y hacen fiesta. Y Jesús dice, de la misma manera mi Padre en el cielo hace fiesta y hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Y eso es lo que no entendían los fariseos. ¿Por qué Jesús se acercaba o por qué Jesús dejaba que se acerquen a él los publicanos y los pecadores? Porque en eso hay gozo en el cielo, cuando un pecador se arrepiente. Pero la historia no termina ahí, y la historia sigue. Y hasta ahora vemos que, al principio dijimos que habían 3 personajes en esta historia, pero hasta ahora vimos 2, y el hermano mayor, ¿dónde está? Bueno, y eso es lo que sigue contando Jesús en el versículo 25. Y dice así, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, esta última parte del texto nos muestra cómo reacciona el hijo mayor.
ante el regreso de su hermano. Y vemos que no se pone contento porque su hermano ha regresado, sino todo lo contrario, se enoja porque el padre hace fiesta. Él no puede entender y piensa, ¿cómo puede ser que este muchacho que malgastó todos los bienes de mi padre, viviendo perdidamente, ahora mi padre cuando que vuelve hace una fiesta? Porque dice, yo siempre hago todo bien y a mí nunca me dio un corderito, un becerro para disfrutar con mis amigos. Hay algo que este hijo mayor no está entendiendo, que él no es mejor, él no está entendiendo que él no es mejor que aquel hermano. Y este hijo mayor representa a los fariseos que habíamos dicho que eran personas que habían inventado sus propias reglas y que cumplían esas reglas, entonces se creían justos, se creían que merecían entrar en el reino de Dios porque a sus propios ojos eran demasiado justos. Y lo que Jesús le está queriendo decir a través de esta parábola es que tanto los peores pecadores como los publicanos y los demás, ellos, los religiosos, también necesitaban arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Jesús lo que está tratando de enseñarles a los fariseos es que Dios se goza cuando los pecadores se arrepienten. Dios no se goza en una religión superficial, en una religión de obras, sino Dios se goza cuando las personas, los pecadores, se reconocen y se dan cuenta que no son dignos de ser llamados sus hijos y que se arrepienten y piden perdón. Ahí es donde Dios encuentra gozo. Y vemos que esta historia termina de la misma manera que habían terminado las otras dos historias. Termina diciendo, mi hijo se había perdido y es hallado. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, confiamos que tu palabra puede hacer obra en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias porque tú nos recibes cuando nos arrepentimos y te pedimos perdón, Señor. Y nos aceptas como tus hijos y nos das todas las bendiciones de tus hijos, Señor. Te agradecemos mucho, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, para finalizar les propongo una actividad. Que anoten las preguntas que están viendo y que las contesten en un papel y después nos envían, como la semana pasada, una foto con las respuestas. ¿Les parece? Bueno, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.